Voces del Periodista. El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Frieital, presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. Muy buenas tardes, queridos amigos, queridas amigas. Estamos otra vez en Voces del Periodista. Aquí estamos en este programa porque nuestra buena amiga Celeste, la amiga de ustedes, está enfermita y no ha podido estar por estos lugares aquí en el Día del Niño, que mandamos un saludo a todas las niñas y niños en su día. Y a propósito de su día, veíamos una nota muy interesante que Coneval y el UNICEF publicaron en relación a los niños en México y a los niveles de pobreza que existen en ese marco, refiriéndose a los niños, sobre todo a los indígenas. Ahí se recrudece la pobreza y la marginación. Le enviamos un saludo y nuestro mejor deseo y voluntad, y además acciones cotidianas que podemos hacer cada uno para que estos niveles de marginación, pobreza de nuestros niños mexicanos se puedan superar. A nadie extraña que se vayan tantos niños migrantes. Las cifras ya subieron a cientos de miles de niños que se van no solamente de México, de América Latina, hacia los Estados Unidos solos. Imagínense ustedes nada más el drama. Pero estamos aquí para tocar un tema que en esta semana, el fin de semana pasado, llamó la atención no solamente de los medios de comunicación en México, sino también de las redes internacionales, y se refiere a la cadena humana que se realizó en México el sábado pasado de Los Pinos. Bueno, se intentó de Los Pinos hasta el Senado de la República, pero fundamentalmente hacia Televisa. Después, corrijo, después el mitin fue en el Senado, pero la cadena fue originalmente de Los Pinos a Televisa, en protesta por lo que ven algunos legisladores, académicos y gentes de organizaciones ligadas a los derechos humanos, a la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión, como una amenaza, que es la nueva ley de telecomunicaciones, su ley secundaria, que fue dada a conocer, enviada por el legislativo, concretamente por la presidencia del presidente Peña Nieto, y que de alguna manera hay la preocupación, el temor de que haya censura al Internet. Los legisladores que la han visto se sumaron a esta protesta, estuvieron en esta manifestación en una cadena humana prácticamente que cubrió toda la avenida, aunque no pudieron llegar exactamente a Los Pinos, porque la idea era que de Los Pinos, académicas como Denise Dresser, como el legislador Javier Corral, panista por cierto, quien se ha distinguido por su defensa de la libertad de expresión y por terminar con los monopolios. No solamente él, esta es una lucha de hace muchas décadas de muchas organizaciones con el deseo de democratizar los medios de comunicación, y que medios como este, que es un medio por internet que puede llegar a quien quiera las 24 horas diarias, 365 días del año, que puede ser vista por quien se ponga nada más a buscar en su computadora Anunciación TV, y ahí va a estar el programa Voces del Periodista. Espacios como este, que pretenden ser una expresión libre, sin censura, sin muchos recursos, pero con la esperanza de mucha gente de poder ver alternativas de comunicación como esta. No es la única Anunciación TV. Si ustedes echan un vistazo a la red, pues hay en todo el mundo y en todas partes prácticamente algún esfuerzo por comunicarse de manera libre, independiente. Bueno, esta cadena humana, que se formó con gente de la más diversa condición, porque algunos decían, no, que los partidos, si ustedes echaron un vistazo, y si pudiéramos ver algunas imágenes que desafortunadamente no tenemos a la mano, vamos a tratar de hacer otro programa para que vean ustedes las imágenes. Prácticamente hay gente ahí de todos los ámbitos. Hay gente de la academia, hay gente de organizaciones de defensa de los derechos humanos, de la comunicación, había personas que no tienen nada que ver con exactamente los niveles profesionales de la comunicación, pero que les gusta comunicarse a través de el Internet, que simplemente se manifestaban ahí por la libertad de expresión. Y esta ley secundaria de la ley de telecomunicaciones lleva ahí unos gérmenes que atentan contra esa libertad de expresión, y concretamente
dicen los legisladores que han logrado verla. Ya se pasó la discusión para junio. Han de creer que vamos a estar muy ocupados, embebidos en el Mundial. Ya ven que ni nos gusta el fútbol, entonces han de creer que en esas fechas nadie va a poner atención. Vamos a estar muy atentos. Hablan algunas organizaciones de que le van a hacer un marcaje personal a los senadores, que están revisando la iniciativa de ley. Hay ahí varios de los que le llaman los mismos legisladores la telebancada, que son gente cercanas a las dos grandes empresas de comunicación, de televisoras. Entonces, dice la gente de la calle, el ciudadano común, que van a hacer marcaje personal, y algunos otros legisladores que no están de acuerdo con esta iniciativa. Vamos a ver para junio qué es lo que se logra discutir y debatir, porque finalmente en un país que se presta y dice ser democrático, la discusión de las ideas es fundamental. Y esta iniciativa, que por cierto, el senador Lozano, que se ha distinguido yo no quisiera usar los calificativos que usan para él, pero lo menos que podemos decir es que le gusta expresarse de manera llena de calificativos y con expresiones, digamos que no son muy propias de un legislador. Pero bueno, ese es su estilo personal, y él anunció esta iniciativa. Muchos vieron en él, dicen, la mano de gato que sacó las castañas del horno, que en realidad esta iniciativa que venía del Ejecutivo la presentó él. Dicen que él presentó una propuesta que finalmente el PAN no apoyó, quedó en que era personal, y él daba 24 horas para que se discutiera. En fin, una carta de Manuel Bartlett, el senador Manuel Bartlett, denunció algunas etapas de la carrera profesional del senador que les menciono, y en ella señalaba el senador Bartlett, se encontraban vínculos con las grandes empresas de televisoras, o los grandes intereses relacionados con la telecomunicación. Y concretamente se señaló también que su esposa era funcionaria de la Fundación Televisa, algo que él desmintió, y además señaló que actualmente no tiene ese vínculo conyugal. Sin embargo, en MBS, que es un programa de noticias, Cárdenas, un excelente conductor de televisión, envió una reportera que hizo una encuesta telefónica, llamó por teléfono a la Fundación Televisa y preguntó por la señora en cuestión, y le dijeron que sí, que ahí trabajaba. Entonces uno no acaba de comprender. El asunto es que el senador Bartlett señalaba esos vínculos de interés, lo que hacía muy difícil, y prácticamente le pedían que se excusara de estar al frente de la Comisión de Telecomunicaciones del Senado. Como ustedes saben, ahí está el senador Lozano. Bien, a raíz de todo esto que les señalo, se dio esta cadena humana llena de alegría, de música, de protesta. En un rato a ver si podemos mostrar algunas imágenes del evento que les menciono, a ver si logramos hacerlo a través de estas fotografías que logramos tomar. Ustedes habrán visto ya varias fotos relacionadas con ello, apareció en varios periódicos. No les puedo decir que se cubrió profusamente, pero sí salieron algunas imágenes. Yo traigo aquí algunas. Por ejemplo, esta no sé cómo la podamos poner para que se pueda ver. Esta es una persona que hizo su letrerito a mano y dice: ni CISEN ni gobernación, con mi información. Porque esta iniciativa de ley se comenta que le restituye atribuciones a gobernación de control sobre las cuestiones de información como en los viejos tiempos. Aquí esta ciudadana manifiesta su preocupación por ello, ¿verdad? Como pueden ustedes ver aquí en la pantalla. Ella fue de las que hizo la cadena, y si me permiten voy a mostrarles otra imagen que también se recogió in situ. Ahí podemos ver, miren la cantidad de participantes. Miren la cantidad de participantes. Ahí hay una imagen, por cierto, muy buena. Ajá. Ahí está la anterior es una imagen de la cadena.
la tenían aquí en el estudio, muy buena la foto, y esta es de los participantes, decían que eran, la policía decían que no eran muchos, pero yo les puedo asegurar que sí eran más de 7,000, 8,000 gentes protestando ahí, en un día que, por cierto, la gente hubiera preferido estar en sus casas, pero que salió a manifestar su inquietud. Aquí les enseño una más. Este señor tuvo más, aquí estamos viendo, miren ustedes exactamente aquí la imagen del estudio, estupenda la imagen. No se pudo hacer la cadena humana desde Los Pinos porque la policía lo impidió. Tanto los granaderos como dicen que el Estado Mayor le impidió que se hiciera desde los mismos Pinos la cadena humana. Es una manifestación, como ustedes pueden ver, ciudadana, pacífica, pero bueno, Jiménez Cacho, ahí está Denise Dresser, como ustedes pueden ver en las imágenes. Ella precisamente se decidió que ella estuviera precisamente en Los Pinos con Jorge Corral, sin embargo no pudieron llegar, se tuvo que hacer a partir del Auditorio Nacional. Miren ustedes, más radios comunitarias, información es un derecho, y vean ustedes, si ustedes pueden ver la conformación de la gente que está manifestándose, ustedes verán la diversidad. Así es que si les dicen por ahí que fueron acarreados, por favor que le echen un vistazo a la preocupación ciudadana, que no es de uno ni dos, es de muchos sectores muy diversos de los mexicanos, de los ciudadanos, las ciudadanas, que quieren que se manifieste la libertad de expresión, se respete y se manifieste en una ley amplia. Bueno, estamos de regreso, estimados televidentes, donde quiera que estén. Gracias a esta vía de internet se puede llegar a todas partes libremente. Esperemos que esto siga, por eso es este programa que dedicamos al tema de la
de la cadena humana que se hizo el fin de semana y por qué. Miren, voy a mostrar otra imagen, si me permiten. Aquí está, de algunos de los asistentes que hicieron en cartulina sus mensajes, miren ustedes. Ahí está. Las manifestaciones fueron diversas. Quien tuvo para hacerlo en cartulina, lo hizo en cartulina. Voy a mostrarles otra que está mejor, bueno, esta está prácticamente hecha con plumón, difícilmente se podía leer, a ver si se logra distinguir. Esta es una señora que con un plumón lo hizo ahí sobre la marcha, apenas se distinguía el plumón, pero bueno, andaba muy contenta mostrando su forma de pensar en este documento. Y finalmente les voy a mostrar otra más, que ya fue hecha con mejores recursos. Miren ustedes, aquí está. Si se fijan ustedes, hay de todo ahí, tanto manifestaciones más sencillas, prácticamente caseras, y esta otra manta que ya se hizo de forma plástica y que lograron colgar. Esto es en las afueras del Senado. Miren ustedes, es curioso porque en contraste con esta inquietud ciudadana y con este deseo de alguna manera reglamentar y censurar, dicen los legisladores, mismos legisladores, el Internet y concentrar las telecomunicaciones, le llaman a esta iniciativa de ley regresiva de la anterior que se analizó, legisló el año pasado, y esta la ven regresiva prácticamente, que limita las libertades. Pero ¿por qué la inquietud ciudadana se reflejó no nada más en esta cadena humana y en la manifestación pública gozosa, divertida de los ciudadanos, de los mexicanos, que ya ven que todo lo tomamos con el sentido del humor, sino lo manifestaron también a través de tweets, porque en días anteriores fue trending topic varios tweets que hablaban de la censura, hablaban de detener la censura por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto, y se lograron cientos de miles de tweets en muy poco tiempo. Previo a esta cadena humana, ahí ya un par de días antes se habían logrado ya niveles de participación a través de los tweets de muchas partes del mundo, no solamente de México. Llegaron tweets de todas partes del mundo, porque finalmente el Internet es un tema que no se limita nada más a México, sino que es un tema que le preocupa a la comunidad internacional, y ahorita les voy a comentar por qué le preocupa a la comunidad internacional, que busca que se democratice el Internet, que se pueda utilizar de manera igualitaria, que sirva para el desarrollo, que permita que se incluya a los diversos, incluso a los grupos con lenguas, dialectos, etcétera, no queden excluidos, sea amplio, sea transparente también, que permita la transparencia, que los gobiernos la utilicen para ser transparentes en sus operaciones. Y ¿se acuerdan ustedes de Snowden y lo que denunció? Lo que denunció mostró una especie de vigilancia mundial que ejercía la agencia de seguridad norteamericana, que incluso llegó a vigilar a dirigentes de naciones y de pueblos, gobiernos aliados a los Estados Unidos. Es el caso de Angela Merkel, de Alemania, de Dilma Rousseff de Brasil, que a partir de ahí, por ejemplo, fue una protesta a partir de esto que se denunció y que no pudo desmentir el presidente Obama. A partir de eso, pueblos como el brasileño empezaron a presionar para que se considerara una fórmula que llevara a controlar, a que no fueran controlados más bien y espiados. Y concretamente Brasil, por ejemplo, el Congreso aprobó un cuerpo de leyes para garantizar que el Internet
sea libre y que pueda ser todos los brasileños que quieran puedan participar en él, y que además no estén sujetos al espionaje internacional, a ser vigilados. Incluso ya está discutiéndose, buscan con ello hacer eco de la preocupación de toda la gente en Brasil, porque a raíz de que se dio esto que señalamos de Snowden, todos los brasileños se preocuparon porque prácticamente pierdan la privacidad de estar utilizando el Internet, sus correos, intercambiando, etc. Esta ley, por ejemplo, en Brasil, obliga a las grandes empresas como Facebook, como Google, a respetar la legislación nacional de Brasil, incluso si no están asentados ahí. Incluso si no están asentados ahí, simplemente el hecho de tener negocios en Brasil, que puedan entrar libremente, esta nueva legislación les pide que se ajusten a la norma nacional en cuanto al manejo de los datos. Por ejemplo, que el historial de la búsqueda o de los correos electrónicos no podrán almacenarse más de 6 meses máximo. Porque de lo que trascendió es que mantienen esa información por X y Y ahí. Es decir, la almacenan, y además que no se permita el acceso de ninguna otra empresa o gobierno a los datos de los usuarios. Es decir, protege al usuario y de alguna manera, dicen los analistas internacionales, se sacude Brasil del grillete de la vigilancia mundial que están ejerciendo sobre varios países, entre ellos Brasil, que se mostró muy ofendido por el hecho de que sea un país aliado y sin embargo la Agencia de Seguridad norteamericana los tenga ahí dentro de los espiados. Aquí decíamos en un programa que nos hizo favor Celeste de invitarnos, que ya casi no ser espiado era casi ser un ciudadano al margen de la civilización, porque todo el mundo, por lo visto, por el potencial tecnológico que demostró que tienen, puede ser espiado en cualquier momento, a cualquier hora, y conservar sus datos y, a juicio, a criterio de esta Agencia Nacional de Seguridad norteamericana, pedir los datos y que las empresas como Google, como Facebook, tengan o se vean obligadas a entregarlas, porque sus sedes en Estados Unidos son compañías norteamericanas y hay una serie de normas ahí que se establecieron secretas, entre comillas, a raíz de los sucesos de la caída de las 2 torres. ¿Se acuerdan ustedes? Las Torres Gemelas de la ONU, se desató toda una parafernalia de ley Patriot, etcétera, que limitaba los derechos civiles de los propios norteamericanos, y a raíz de eso se fortalecieron las tareas de esta agencia, entre ellas la vigilancia internacional y no se diga la nacional. Ha habido protestas afuera del Capitolio en Washington, donde la gente dice no me espíes, le pide a las agencias de inteligencia que a raíz de estos sucesos, con el pretexto del terrorismo, reforzaron su radio, su circuito de espionaje en el mundo y por supuesto en Estados Unidos. Miren ustedes, en el siguiente segmento vamos a pasar a analizar lo que Rusia está haciendo en esa materia. Les quiero comentar esto para que vean ustedes el contexto internacional de cómo se están dando las cosas en otros lados, en otros países, y nos vamos a ir también a unos foros internacionales que ha habido sobre telecomunicaciones, sobre información, sobre la democratización de la información, para que vean que la preocupación que vimos aquí este fin de semana con esa cadena humana y con esa multiplicidad de twitters y correos electrónicos denunciando la posibilidad de la censura en Internet, no es una preocupación exclusiva de nuestro país, es una preocupación que se suma a la preocupación ciudadana en todo el mundo. Ya ahorita en el siguiente segmento lo vamos a empezar a explicar, nos vamos a ir a lo que arrancó, a lo que echó a andar el Congreso de Rusia en relación a la comunicación, concretamente al Internet. Bueno, estimados televidentes, vamos a
un corte, no nos vamos a tardar nada y seguimos con este análisis sobre las comunicaciones. Muchas gracias. Ya estamos de regreso, estimados televidentes. Bueno, aquí en Internet, que nos da un gran gusto estar en Internet y poder tener la posibilidad de comunicarnos de manera alternativa, con información que ustedes difícilmente van a ver en otro lado. Miren, volviendo al análisis que estábamos haciendo de lo que está sucediendo en el mundo con las comunicaciones, concretamente con el Internet y todos los programas de software ligados a ello, miren, el 23 de abril, el Consejo de la Federación Rusa, que es la Cámara Alta del Parlamento, quieren crear su propio Windows. Quieren crear un sistema operativo propio, independiente, para no estar dependiendo de infraestructura extranjera. Ya ven que a raíz de las diferencias sobre Ucrania, se están lanzando amenazas de que van a someter a Rusia a una serie de restricciones y de castigos económicos, etcétera, que pues se acostumbran a hacer en estos casos. Y en el caso, por ejemplo, Cuba, que ya tienen, no sé, toda la cantidad de años, más de 40, 50 años ahí con su bloqueo, y sin embargo se mantiene a pesar de que la comunidad internacional se manifiesta en contra. Bueno, los rusos, pensando en eso, están buscando tener soberanía digital. Y concretamente, esa Comisión de Desarrollo de la Sociedad está echando a andar este programa para tener un Windows independiente y que además se pueda ligar al Windows que ahora domina en la esfera internacional, que es el Windows que desarrolló Bill Gates. Es decir, hablan de soberanía digital. Miren ustedes, el concepto de soberanía se aplicaba a los estados,
a su independencia, a su derecho en el ámbito internacional, y ahora se extendió a la soberanía digital y se extiende al mundo digital porque en los actuales tiempos, ¿quién iba a pensar que hace 10 años pudiéramos comunicarnos con una gran facilidad desde un celular a cualquier parte del mundo y pudiéramos recibir en este aparatito toda la información que prácticamente tenga la posibilidad el software de ese teléfono para recibir información de todas partes e incluso enviarla, y al mismo tiempo tomar una fotografía y subirla inmediatamente a las redes, a las nubes, y que se conozca de inmediato, casi un periodismo ciudadano de fast track. En lo que estamos esperando los noticieros convencionales de la noche, ya desde mediodía o en la tarde, si hubo un evento importante, ya los ciudadanos subieron una foto de lo que está sucediendo en ese momento y prácticamente obliga a los medios convencionales, que son como de esos avionzotes 707 que son pesados, obliga a que tengan que ajustar su comunicación, porque en las redes ya hay otra comunicación que está apegada a lo que está sucediendo exactamente en ese momento, y le quita un margen a la manipulación de la información. Miren, hay comentarios sobre estas iniciativas, tanto la de Brasil, ¿verdad?, que ya va viento en popa prácticamente, y la de Rusia, que entra en la preocupación de muchos otros países. Miren, por ejemplo, esta ley de Brasil, regresando a ella, prohíbe proporcionar información de los clientes de estas grandes empresas de manejo de datos de las redes a terceros, sin el consentimiento de esos clientes. Es decir, si ellos no dan su consentimiento, no, en Brasil esa ley, que ya es un modelo de ley universal, porque prácticamente está poniendo el dedo en la llaga de la preocupación de los ciudadanos del mundo en relación a la manipulación de sus datos. Y aquí pone énfasis de que esta ley va a prohibir que la información sea dada a terceros sin el consentimiento del cliente. Es decir, usted podrá, si está en Brasil, va a tener la oportunidad de que la empresa, si alguien le pide información, tenga que pedirle a usted su autorización para proporcionarla. No podrá con un toque de tecla enviar todos sus datos y biografía, etcétera, a quien se lo pida, y menos si es un gobierno extranjero. Como les decía, esa misma ley señala que las empresas, las grandes empresas de manejo de datos y de redes como Facebook, como Google, van a estar obligadas a respetar la legislación en la materia que está emitiendo Brasil. Tendrá que respetarla aunque no estén asentados ahí. Es decir, se meterán en un conflicto, en un litigio internacional, si ellos no respetan, aunque no estén ahí, si no respetan la legislación que Brasil está echando a andar. Por cierto, Brasil, Rusia son parte de esta agrupación de países que se llama BRICS: Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, que prácticamente están siendo un polo que equilibra multipolar a la unipolaridad que vimos durante décadas de los Estados Unidos. Y con Bush llegó a su cúspide, prácticamente no había quien pudiera incluso cuestionar esas guerras preventivas y todas las atrocidades que sucedieron en esos años, porque prácticamente no existía un equilibrio. Ahora vemos que están surgiendo este conjunto de naciones que está tratando de equilibrar por su propio interés, porque en la cuestión financiera, en la cuestión de política internacional, etcétera, todos los países quieren recuperar ese grado de soberanía que perdieron con ese mundo unipolar que de alguna manera todos vivimos y que ocasionó tantas guerras que llevaron a tanto destrozo y muerte. Miren, entonces, analizando estas dos leyes de estos dos ámbitos, de estos dos lugares,
Y echándole un vistazo a los foros internacionales que se han llevado a cabo, podemos ver que entonces hay varios factores comunes. Miren, por ejemplo, en la ONU, esa reunión que hubo allá en 2003, fue para lograr una gobernanza del Internet. Y hubo también una cumbre mundial en abril 24 sobre la sociedad de la información. En el siguiente segmento vamos a tratar de explicar con más detalle cuáles eran los puntos que se asemejan mucho, tanto de un foro como de otro, buscando democratizar al Internet y que deje de ser prácticamente un instrumento que nos permite difundir información, etcétera, pero que pudiera ser un instrumento de desarrollo, como bien señala las Naciones Unidas, y de inclusión. Por ejemplo, miren un dato que yo leí hace poco. Algún muchacho por ahí se peleó con su novia, leía yo en una noticia hace unos meses que un muchacho allá en Europa, me parece que de Irlanda, se inconformó con su novia y se mandaron correos a través del Face y uno le dijo al otro, el otro le dijo al uno y en fin se pelearon a través de la red y luego arrepentido él y la novia pidieron que le regresara su información porque no querían que estuviera ahí lo que se habían dicho. Entonces se la negaron porque cuando ustedes entran a una de las redes, y en eso es en lo que hay que estar muy al pendiente, porque es importante que el Internet no tenga censura, pero también es importante que el Internet tampoco sea sujeto de que cualquier país, por muy poderoso que sea, pueda intervenir en él y manipularlo a sus propios intereses. Entonces, en el caso ellos pidieron la información y les contestaron que no era posible, que en fin, si ustedes ven el contratito que se firma cuando ustedes acceden a una de estas redes, que generalmente no la ven, hay un link ahí, pero nadie lo abre, y si lo abre son un montón de hojas con letra chiquita, pero ahí se reservan los derechos de autor, la red correspondiente a la que ustedes entren, se reserva los derechos de autor de lo que ustedes publiquen ahí. Entonces, él lo pidió y se lo negaron, entonces se intervino una comisión en Europa que está para la defensa del usuario de las redes y ganaron el juicio y finalmente le tuvieron que regresar su información. Él esperó que fuera un disquito, una cosa muy sencilla, y su sorpresa, ¿cuál sería su sorpresa? Que encontró que era un cerro así de información, porque no solamente era la información de él, sino eran los metadatos que le llaman, es los datos de los que están mandando la información a él. En el siguiente segmento vamos a profundizar un poco más en estas dos cumbres, que seleccioné dos cumbres internacionales sobre la materia para comentarles a ustedes el contexto de lo que está sucediendo en el mundo en esta materia. Vamos a un corte, no nos tardamos nada. Muchas gracias.
Ya estamos de vuelta, estimados televidentes, internautas, y ahora vamos a enfocarnos a este foro, a este otro foro internacional que les comentaba sobre, que se llamó Cumbre Mundial por la Sociedad de la Información. Se llevó a cabo en 2003, una parte en Ginebra y otra en Túnez, y se logró algo muy importante para los países en vías de desarrollo, que ellos empujaron que en las conclusiones quedara este punto muy importante, que se reconocía la brecha empujada por estos países, que se reconociera la brecha digital. Es decir, esa brecha digital que hay entre los países desarrollados y los países en vías de desarrollo se reconozca para que entonces no exista esa diferenciación entre unos y otros y tengan accesibilidad a todos los avances tecnológicos, y además se considere el diferente nivel de desarrollo para que solidariamente la red sea inclusiva, ¿no? Esa es una visión que ellos lograron que se considerara, puesto que en estos países desarrollados, en estos países son originarias todas estas grandes empresas del Internet que todos conocemos y que de alguna manera buscan los países en vía de desarrollo que la disparidad, la desigualdad, el Internet influya para que se vaya avanzando en reducir esos niveles de desigualdad y disparidad, y no que el Internet se vuelva una herramienta para concentrar todavía más y la opulencia y empujar los niveles de pobreza que imperan en nuestros países, ¿no? Miren ustedes, otro aspecto muy importante que se logró, que se cubrió en esta cumbre, fue que en su declaración de principios se hablara de construir una sociedad de la información como un desafío global para el nuevo milenio. Es decir, en el año en que se dio esa reunión, que fue en el 2003, fíjense ustedes, hace ya 10 años, se logró ponerle el cascabel al gato a todas estas nuevas tecnologías, a las redes, y a que los países desarrollados contemplaran los aspectos importantes de nuestros países. Sin embargo, miren, ya está por hacerse un balance, una evaluación de estos 10 años, y prácticamente no se logró avanzar gran cosa. Se concentraron los problemas financieros, económicos en el mundo, lo que llevó a problemas de acumulación de recursos. Acuérdense ustedes, Obama rescatando a los bancos con recursos públicos. La magia del mercado ahí no se vio por ninguna parte. Es el gobierno, el Estado rescatando mercados, y todo esto llevó a que prácticamente varios de los aspectos que se consideraban fundamentales para alcanzarse a raíz de esta cumbre mundial no se lograran concretar. Vamos a ver ahora para el 2014 que se va a hacer una evaluación, la Organización de las Naciones Unidas va a hacer una evaluación de esa cumbre porque fue convocada por las Naciones Unidas, gobernanza de Internet, ¿verdad? Fue una cumbre que se llevó a cabo, y vamos a ver en este balance en el que nosotros podemos influir. Vamos pensando en que esta sociedad que se manifestó por las calles el sábado pasado pueda unir no solamente a la sociedad, sino a los gremios, a las organizaciones, en plantear objetivos comunes y dar la lucha por ellos, y en primer lugar, que no haya censura del Internet, y en segundo, que el Internet sea una herramienta no solamente para la comunicación, eso es importantísimo, sino como una herramienta
para, en el caso de nuestros países y en el caso concreto de México, donde los niveles de desigualdad son espeluznantes. Ya les daba yo al inicio de este programa este dato que nos entregó el Coneval y la UNICEF, en donde decía que sufren pobreza en México 53.8 de niños y adolescentes. Imagínense, en el propósito del Día del Niño, 53.8 de niños y adolescentes, es decir, casi la mayor parte de los niños y adolescentes sufren algún grado de pobreza en México, en dato de la UNICEF y de Coneval. Y en el caso de los indígenas y adolescentes, el 93.5 tienen una o más carencias. Imagínense, este es el México del siglo XXI. Esa pelea que estamos dando en las calles, esa pelea que están dando legisladores, gremios, organizaciones, porque la comunicación no se limite, sino que se amplíe, que las libertades y la libertad de expresión tan cara para una sociedad y que permite al mismo gobernante, aunque a algunos no les guste, le permite verse en el espejo que la sociedad le está reflejando. Y le recordamos que no es el mensajero, no es el medio al que deben de combatir y que censurar. Simplemente yo creo que con un grado de inteligencia de nuestros gobernantes, que suponemos que están ahí por ello, tuvieran a bien aplicar, se darían cuenta que estos medios alternativos, estos medios de comunicación libres, pueden señalar una serie de inquietudes de la propia sociedad que ellos bien podrían atender, que no van a encontrar en los espejos, que no reflejan más que las imágenes de sí mismos y que no reflejan a las imágenes de los demás. En ver las imágenes de los demás, en ver lo que está sucediendo en la sociedad, el palparlo con medios de expresión no necesariamente convencionales, no necesariamente mercantiles, yo creo que ahí hay un dato muy importante para los gobernantes, no solamente en México, en todo el mundo, para que le echen un vistazo a lo que la gente está pensando. Y en lugar de no verlos ni oírlos, verlos y oírlos para considerar su opinión, y no solamente sea una función del gobernante con el gobernado, sino que sea una relación de gobernante-gobernado, gobernante-gobernado, gobernado-gobernante. Es decir, lo que llamamos y lo que se presume tanto una democracia participativa, donde la gente tome es decir, pueda expresar su opinión y participe en la toma de decisiones que le atañen como gobernado. Mucho se puede decir, vamos a estar a la expectativa para este junio. Mucha gente está al pendiente de lo que está sucediendo con esta nueva ley de telecomunicaciones para que no sea el parto de los montes, para que no beneficie exclusivamente a los que ya están siendo beneficiados, para que sea una puerta, para que haya otras posibilidades de comunicación, radios comunitarias. Aquí veíamos una imagen que nos mostraron en el estudio de un grupo de personas preocupadas porque las radios comunitarias prevalezcan, porque en esta iniciativa que se está pretendiendo aprobar, el papel de las radios comunitarias prácticamente se deja en el limbo, cuando ha sido un esfuerzo de varias décadas por varias comunidades en diferentes puntos del país que han logrado echar a andar una radio comunitaria a pesar de los pesares. Radios comunitarias que reflejan el sentir de esa población específica, en esa comunidad específica. Incluso cuando ustedes se meten a escuchar estas radios comunitarias, se dan cuenta cómo refleja el sentir de esa comunidad, su cultura, su idioma, sus preocupaciones, su cómo nos ven al resto de los mexicanos y cómo se consideran a sí mismos, su cosmovisión, y cómo consideran a la tierra y a ellos como parte de ella. Es muy importante que en un país como México, que somos un país muy diverso, algunos hablan de muchos Méxicos, en realidad es uno solo, pero hay diversas regiones con diferentes grados de desarrollo, de desigualdad, de pobreza, el México profundo del que llaman, y que necesita tener una plataforma de comunicación que no necesariamente son las empresas de comunicación que conocemos, monopólicas, gigantescas, que no, para empezar, no les interesa mucho, y en segundo lugar,
las comunidades no se sienten identificadas con ellas. Vamos empujando todos para hacer de este país un país más democrático, y una herramienta fundamental es la comunicación, son los medios y, por supuesto, un Internet sin censura. Muchas gracias, vamos a un corte, hasta luego, nos vemos pronto. Aquí me están diciendo los compañeros del estudio que prácticamente ya se terminó. Le damos las gracias al Club de Periodistas, Maurice Salum, el director, a Mario, nuestro buen amigo Mario, presidente del club. Le mandamos un abrazo a Celeste, que está enfermita y que se recupere, y a María García, que nos hace el favor de darnos un espacio en este portal. Muchas gracias y nos vemos pronto. Hasta luego.